his physical reaction to what he's thinking about. Le cambia la reacción física hacia lo que él está pensando. As much as if he makes a fist. Tanto como si pusiera la mano en forma de puño. So make that fist again with your left hand. So really put some stress in it. Por favor, nuevamente el puño con estrés. See how much, that's actual physical stress. You see how much that raises. Esto es estrés físico, y ahí ven donde sube. Relaja. This is on his autonomic system of his body. Esto es en el sistema autónomo de su cuerpo. But if you take that voice where you talk to yourself and you put it back over to the right side. Y si tomas la voz, esa con la que te hablas de ti mismo, y la colocas nuevamente del lado derecho, And hear it loud again. y la escuchas bien fuerte. You couldn't do it, by the way. What just happened? No pasa, no lo hizo. What happened? No está. It's not there. It's not there. By the way, one of the things I noticed is when he tried to do it, it would get the thing before. Una de las cosas que me di cuenta es que cuando lo trato de hacer, By the way, there was an interesting thing I did. When he put it out in front of him, una cosa interesante que hice cuando lo puso delante de él, what happened to it? ¿qué pasó con la voz? Ya, You mean you can't even get it back? You can't make yourself feel stressful right now? o sea que ni siquiera podés calmar nuevamente la voz, no podés volver a sentirte estresado ahora. Perfecto. I'll try. He gave it a little effort and it went all the way down to the bottom. But you want to know why? There's a really important thing here. Quiero saber por qué. Hay algo muy importante que está apareciendo. Healthy people's brains Las mentes de las personas sanas are oriented towards learning things that are going to make your life easier. están orientados hacia el aprendizaje de aquellos elementos que van a hacer sus vidas mucho más fáciles. A lot of times the reasons that people have a difficult time handling stress Muchas de las veces en que la gente tiene dificultades de cómo manejar el estrés is because they don't even know what causes it. es porque no saben qué es lo que lo está causando. And they don't really think, well, these representations in my mind Y ellos no piensan que estas representaciones, estas imágenes que aparecen en su mente, are something that I can be in control of. They don't have to control me. es algo que pueden ellos controlar. No es que estas imágenes tengan que controlarlo a uno. Now let's look at another little thing that we might also do to help them with some stress here. Vamos a ver otra cosa que puede ayudar también en el caso de You, estrés. why don't you turn around? You Por can favor, just sort of turn your de body. vuelta, sentado, So you can see a observar la pantalla. when he moves around, of course, it makes it something very. Cuando es la vuelta, ya se pierde la línea. Now, take a moment and just watch this person. Tómese un momento y, por favor, simplemente observe. Now I have a question for you. Can you make this go up? Tengo una pregunta para hacer. ¿Pueden hacerlo subir a esto? How about doing that? ¿Y qué tal bajar? Very good. Bien. Can you hold it in the middle for a while? ¿Puedo mantener en el medio durante un paso? Like that. Bastante bien. A bit longer. Un poquito más. One thing that you can learn to do is how to control your own body reactions more directly. I have a more... Algo que podemos hacer es aprender a controlar nuestras respuestas físicas mejor. I have a way to do it that's a little more fun than this. Yo tengo un modo para hacerlo que puede ser más divertido que esto. It's a little game that I have on this. Es un juego que he desarrollado. And it's called Icarus. Se llama Ícaro. You know the myth of Icarus, he was a Greek god. Ícaro, recuerdan, un dios griego. And they made wings out of feathers and wax. Hizo alas con plumas y cera. If you flew too close to the sun, Y si él volaba muy cerca del sol, the heat would melt your wings and you'd fall into the water. el calor derretiría las alas y se caería al agua. Of course, if you got too close to the water, you'd get caught up in it anyway.
igual si llegaba muy cerca del agua, se iba a caer en el agua de cualquier forma. So, on this thing, if you get too close to the sun, it means there's too much stress. Entonces aquí, en este juego, si nos vamos demasiado cerca del sol, ello significa que hay demasiado estrés. If it gets too close to the bottom, it means you're too tired. Y si uno va demasiado abajo, significa que estamos excesivamente cansados. If it's in the middle, it means you're more in the optimum state, balanced between alertness and relaxation. Y si estamos en el medio, significa que estamos más equilibrados, balanceados entre el estado de alerta y la relajación. But he says that he feels uncomfortable with the program because he doesn't feel comfortable sitting here on this bench. Yeah. Yeah, maybe you can turn this. We can turn it around. Yeah. You could bring another chair up. So this is Icarus. Este es Ícaro. And he's controlling how fast Icarus is flying. Y este está controlando la velocidad de With his mind. Es su vuelo con su mente. Your job is to fly Icarus and land. Lo que tienes que hacer es hacerlo volar y que aterrice en la otra vez. Muy bien. Relajando su mano. Bien. Casi. Try taking a deep breath. Estoy tomando aliento y una respiración profunda. Relajarse simplemente. Casi, casi. Even closer. Más cercano. But one of the things, of course, it will show you is, Una de las cosas que nos muestra esto, take one more, una más, ¿no? Una respiración profunda. and use your voice to talk in a very calm way to yourself. Y utiliza su voz para hablarse a sí mismo de un modo muy tranquilo, muy cerquita. Using it at a level. It might be. Let's do this. What I'm going to do is to adjust this to you a little bit. What we'll do is, I think, in some ways this makes it, parts of it a little more difficult, but in some ways it'll make it easier, I think. So, let's try one more time. Tal vez esto va a ser más fácil que lo controle. That's it. Bien, eso basta. Try again taking one more deep breath. Nuevamente expirando profundamente. You went up physically to feet. Subió por la mano de los pies. Get all the way down. Bien, agitando. All Bien, abajo. Que se canse.
Además, Sergio, I don't want to go on too long with the no quiero seguir mucho tiempo con demonstration, esta but I think demostración. what you can see is that Creo que pueden ver you have to kind of relax a lot at the end. que es necesario relajarse bastante al final, It's not always easy for some people. que no es tan fácil para todos eso. I think sometimes after you get used to it, it becomes a little bit easier. Cuando uno ya se acostumbra, ya va tomando la mano. But there's another thing that we can do as well. Hay otra forma de poder utilizar esto, algo interesante también. He almost got his one tiny bit. Casi, está muy chiquitito. Sometimes what happens, the game itself only goes on so long. Algunas veces lo que pasa es que el juego solamente tiene una determinada duración. I know he's going to get it eventually. Yo sé que si seguimos va a llegar. By the way, once you play this game for a little while, it's very difficult to keep being Puede ser que el hecho que él no lo esté haciendo aterrizar, agregue estrés. It could, but that's why I say you can also adjust some of the variables of the game. Pero por eso también se pueden a veces ajustar algunas de las variables del juego. It could be adjusted a little bit more too. Podríamos ajustarlo más. I didn't have much time to I just kind of ran the game immediately. Tengo otro juego para pasar enseguida. What we'll do is, I think it's almost, for example, what I could do is to adjust it a little Lo bit que more. It's getting podríamos very close, sería actually. acomodarlo un poquito más, pero ya está tan cerca. It just has to go down a little bit more. Simplemente un poquito más y ya aterriza. We'll take, well, we'll give them one more chance. Vamos a dar otra oportunidad. You almost. Casi, casi. What we can also do is, sometimes you find that different people have different abilities to control. It might be interesting. Lo que van a observar es que las distintas personas tienen distinta habilidad para controlar. It's also gotten right down there a couple times. It makes me wonder if maybe El hecho de que esté abajo, tan abajo, varias veces, me hace pensar. let's see, let's change on. Do you like to ski? Vamos a cambiar. ¿Le gusta esquiar? We could try one more way of looking at how you might use this to help you get control over your own stress, your own physiology. Podríamos probar otro modo de ver cómo podemos controlar mejor el estrés o la fisiología. Then that's it. Bueno, First of all, I wanted to, while we're waiting for this, I wanted to esperamos que... just demonstrate a couple of things with it. Number one Lo primero que demostramos is that changing thoughts in your mind cambiar las ideas en la mente can have an immediate effect upon your physical responses. puede tener un efecto inmediato sobre las respuestas fisiológicas, As much effect as actually putting stress in your body could. tanto como puede el hecho de colocar estrés en el cuerpo Through some kind of a physical means. a través de algún elemento físico. This thing just dies once. Let's do this. Let me start it all over. Vamos a comenzar de nuevo. So, why don't we do this? Let me say thank you. Le agradezco por ahora. I get concerned about waiting for technology if it's not working just right. Me preocupa a veces esperar a la tecnología si no está trabajando correctamente. So I'll come back to this, maybe do another demonstration of something else with it, just a little bit later. Podemos tal vez regresar a esto luego. I'll also have it here in case people want to come up and play with it or try it out. También está aquí en caso de que alguno quiera venir a jugar o probarlo. But what I thought would be useful about this demonstration Lo que me parece que puede ser útil acerca de esta demostración is
to show you that the way in which you think about things, es mostrarles que el modo en que uno piensa acerca de las cosas and how you organize it in your mind, y cómo los organiza en la mente can actually determine your reaction to it. puede realmente determinar el modo en que vamos a reaccionar acerca de eso. Whether it affects you only momentarily, Ya sea que nos afecte en modo momentáneo or whether it stays with you and lasts. o que se quede con nosotros y perdure. And that learning about NLP Y que el hecho de aprender sobre programación and the way in which you can use your own brain y el modo en que cada uno de nosotros puede utilizar su propia mente can actually give you some very important and powerful ways puede darnos formas importantes y poderosas to influence the way that you react to the world. para influenciar el modo en que nosotros reaccionamos frente al mundo. Now you'll notice that what I was having Isaac doing Se habrán dado cuenta que lo que yo le pedía a Isaac que hiciera was changing certain qualities of the auditory system. era cambiar algunas de las cualidades del sistema auditivo, The volume, el volumen, the location. la ubicación. You could also change the tone or tempo, También se puede cambiar el tono o el tempo de la voz, how fast it's talking, la how slow, rapidez, what rápido, kind of tone. lento, modo que tiene el tono. And the same thing, of course, will happen when you speak to others as well. Por supuesto que esto también ocurre cuando uno le habla a otras personas. Now, there might have been some of you who didn't have so much sounds in your head Posiblemente haya algunos que no tengan tanto sonido dentro de la cabeza, that were associated with the stress, pero están asociados con estrés. as much as pictures. Tal vez algunos el estrés aparece a través de imágenes. Did anyone have an image when you were thinking of a stressful situation? Algunos de ustedes les aparecieron imágenes cuando tenían esta situación de estrés, cuando pensaban en esta situación estresante, Do you have an image? Because there's different things that you could change about the image. porque hay distintos elementos que podemos cambiar en la imagen. For example, when you have the image, Por ejemplo, cuando aparece la imagen, is it very close to you, or do you see the scene happening in ¿se front la of you? ve cerca o aparece en modo lejano? No, separada pero no muy lejana. Not too far. Do you see the scene as it actually happened? ¿Aparece realmente como ocurrió la escena Or are you seeing kind of a movie of it, seeing yourself in it? o se ve como una especie de película en donde usted está colocado dentro de la película? Yo estoy colocado dentro de la película. So you're living it, or Entonces, you're not watching yourself, you are Yo me, actually. sí, yo me veo. sí, en- So you can see yourself there. la ve, usted se ve allí en la película And the picture is out in front of you. y la proyección está delante suyo. What if you took the picture ¿Y qué pasaría si toma esa imagen and put it behind you? y la coloca detrás suyo? Me resulta difícil, pero cuando la puedo poner detrás mío no tiene tanta carga, ¿no? So when you can get it behind him, something's not so loaded, but you say it's difficult to keep it back there? Entonces, cuando la pone detrás no tiene tanto peso, pero es difícil mantenerla atrás. Sí. What if you make it dimmer first in front of you, ¿Qué pasa si pierde brillo al estar delante? and then move it behind you? Y luego entonces la coloca detrás suyo. Does that make it easier? Más simple. ¿Es mejor? So, one of the things I want you to notice Una de las cosas que quiero que observen is that when people are thinking about things, es que cuando las personas piensan acerca de algo, by taking even the same thought tomando, aunque sea el mismo pensamiento, and doing a few simple things, pero haciendo algunos pequeños cambios, you begin to get control over your own experience. uno comienza a poder controlar su propia experiencia. Now,
There's some other very interesting things that you can do with this kind of mental working tool. Hay otras cosas muy interesantes que también podemos hacer con este tipo de cuestión mental. For example, time management. Por ejemplo, la utilización del tiempo. The way in which people make a plan in their mind. El modo en que una persona hace un plan en su mente It's going to often determine how easy it is for you to carry that plan out. va a ser muy determinante en cuanto a la facilidad con que luego vamos a poder desarrollar ese plan. For example, Por ejemplo, let's just take a starting place to find out when you vamos a comenzar por algún punto. remember something that happened in the past. Recuerden algo que ocurrió en el pasado. Remember an image, remember. Una imagen, un recuerdo. Now, in your mind, En sus mentes, how do you know that that's from the past? ¿cómo saben que eso pertenece al pasado? For example, Por ejemplo, does it come from a certain, is it in a certain place in your mind? ¿viene de alguna parte de la mente? ¿Está ubicada en alguna zona, algún área de la mente? For you, it's behind you. Para uno está aquí atrás. Let's compare, think of something that you want to plan for in the future. Vamos a pensar ahora algo que queremos planificar para el futuro. What is the difference between the past and the future? ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el futuro? So you have the past on one side, the future on the Entonces other. uno tiene el pasado de un lado y el futuro en el otro. En front of me. The future in front of you and past behind you. So Adelante el futuro y atrás el pasado. I noticed, by the way, some people have Me he dado cuenta que algunas personas tienen what they're showing is that past is on the, like say on the lo left, que están mostrando que el pasado está a la izquierda future is on the right. y el futuro está en la derecha. For other people, past is behind Para them, otros el pasado está atrás future's in front y of el them. futuro adelante. Is that the same? Abajo y arriba. Down, Down and up. Now, you might think, well, this is just an idiosyncrasy of Bueno, people. eso puede ser un modo, una idiosincrasia propia de cada uno. And yet, what I'll find is that the way in which people perceive a plan Pero lo que yo encuentro es que el modo en que la gente percibe un plan and how they organize it in time y cómo se lo organiza en el tiempo can make a difference between how well they can carry that plan out. puede hacer que sea muy diferente el modo en que luego pueda realizar ese plan. You people where time is in front of you, La gente que tiene el tiempo delante you might actually be able to do things differently and do things better than people that organize it this way. van a poder generalmente hacer cosas mejor And you that que organize los que lo organizan de esta forma. and you that organize it this way Y might los be que able to do organizan things de differently esta than. forma van a poder hacerlo de forma distinta que los que lo organizan aquí. Now let me ask you, what is something that you would like to find time for but you have difficulty with? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es algo que a ustedes les gustaría tener tiempo, disponer de tiempo para hacer, pero que tienen dificultad para encontrarlo? Think of something that you'd like to be able to plan better for. Piensen en algo que les gustaría poder planificar mejor para poder lograr hacer. Where do you see that? ¿Y dónde lo ves? Is it down here? Abajo, aquí. Where is your past and your ¿Y future? dónde está tu pasado y tu futuro? Past is behind you, future is in front of you. This is Pasado down atrás, here. futuro adelante y esto está acá abajo. What if you just took that image Y si and moved tomaras it up to esa here? imagen y la levantaras y la llevaras aquí arriba. What happened? ¿Qué pasó? Es fácil. It starts to seem more possible like you could do it. Parece So once you put it up here, it actually cuando la started puso moving. aquí hasta se comenzó a mover. But one of the things that I find is Una de las that cosas que encuentro until you put something into your timeline, es que hasta que uno no ha colocado algo dentro de su línea de tiempo, it often doesn't fit in with the rest of your life. muchas veces parece que no encaja con el resto de nuestra vida. I know people who say, oh yes, this is very important, it's very important, but I just can't seem to find time for it. Sí, conozco gente que dice, sí, esto es muy importante, pero parece que no le encuentro el tiempo para hacerlo. And there's some very interesting, simple things that you can do to fit something into Y your hay planning muchas strategy. cosas que uno
puede hacer, muy interesantes que puede hacer, que eso pueda entrar dentro de la estrategia de planificación. Now, what I'd like to have you do is Lo que les voy a pedir que hagan to get a chance to do an exercise. para poder hacer una ejercitación. And there is actually a couple other things I thought might be interesting to show with this. Y pienso que tal vez con esto podríamos mostrar un par de cosas más. But I know that after lunch sometimes, especially it seems warm in here. Pero sé que a veces después del almuerzo y además que hace calor aquí, me gusta más I'd like to get some movement. un poco de movimiento tal vez. Now, one thing I thought I might ask you to do Algo que tal vez podría pedirles que hicieran is to get back into your groups of threes. es que vuelvan a esos grupos de 3, Same groups. los mismos grupos, And in those groups, y en esos grupos had everybody gotten a chance yet to ask the questions of the thing that you're motivated to do and not motivated to do? todos tuvieron la posibilidad de preguntar aquellas cosas sobre las cuales se sentían motivados de hacer o no motivados para You, hacer. I know you weren't. You weren't. Algunas personas no estaban presentes. So we can arrange for you to be. Podemos arreglarlo. But there's a couple other variations of things that I'd like to have you do that I think will begin to incorporate some of the interpersonal skills that we're talking about. Pero me gustaría agregar un par de cosas que podrían ayudar a desarrollar este tipo de habilidades interpersonales de las cuales estamos hablando. Because I want to build from those skills to go to the Porque voy a management construir desde estas habilidades para llegar al manejo and corporate level strategies. And corporate level strategies. y las estrategias a nivel de corporaciones. So, before I give any further instructions, let me ask you to get back into those groups. Antes de dar más instrucciones, les voy a pedir que vuelvan a esos grupos And the two new people, y las dos personas recién llegadas. we'll put you into. Is there anybody else that was not here this morning that's here now? Hay alguien más que hagan entonces You label yourselves either an A, a B, or a C. que se coloquen ya sea A, B o C, que se pongan la letra. And I'd like the person who is person A Y les pediría a la persona A to stand up and take just a short break outside for a moment. que por favor se levante y un ratito afuera espere. Just for a moment. Un momentito, nada más. You should probably go out of earshot so you can't hear. Tan lejos como para que no escuchen, por favor. Now, one of the most important things about Una de las cosas más importantes sobre communicating with other people acerca de la comunicación con los demás is the ability to get rapport with people. es la habilidad para poder tener rapport con las personas. Those of you that have had NLP before Aquellos que ya conocen la programación will recognize that there's one way of getting rapport pueden reconocer que un modo de obtener rapport that has to do with putting yourself into a similar body posture as the other person. tiene que ver con colocarse en una postura corporal similar. So if we were going to be in a similar body Si posture, nosotros vamos a hacer una postura similar, we would want to be like this. estaríamos así. Now, there's other levels of getting rapport as well. Hay otros niveles en los cuales se puede obtener rapport. For an auditory person, Para una persona auditiva, they might not be noticing how you're sitting at all. podría ser que ni se dieran cuenta de cómo está sentado, They might be listening to how you are talking. pero estarían escuchando el modo de hablar, pondrían mayor atención en ello. Now, I would like you to check out Ahora yo quisiera que ustedes se fijaran y obtuvieran información. the relationship between these two. ¿Qué relación existe entre ambos When your person A comes back in, cuando la persona A vuelve a entrar? I would like for person B Me gustaría que la persona B to ask them some questions le hiciera algunas preguntas
about some things that are very important to them. Referente a aquellas cosas que pueden ser muy importantes para él. Say in your work. Referidas al trabajo, por ejemplo. Person C, La persona C you're going to be an observer. va a ser un observador. Now, initially, Inicialmente, I'd like you to just sort of be reviewing this thing we were doing this morning. les voy a pedir que simplemente hagan una especie de revisión de lo que hicimos esta mañana. But first you ask them to think about something that's very important, Pero primero quiero que les pidan que piensen sobre algo que es muy importante and then to think of something that isn't so important. y luego que piensen sobre algo que no es tan importante. At this point, it's not motivation yet. En este momento aún no es motivación, Just what's important, solamente lo que es importante what's not important. y lo que no es importante. Person C, you watch to make sure you can see the differences. El C observa para estar bien seguro de observar las diferencias. Now, person B, El B, after you've asked those two questions and you've seen the difference, luego de haber preguntado, haber hecho esas dos preguntas y haber observado la diferencia, what you're going to do lo que van a hacer is to ask them why this thing is so important to them. es preguntarles por qué esto es tan importante para ellos. And I'd like you to keep asking them questions Y les voy a pedir que continúen haciéndoles preguntas until they give you some indication in their language hasta que ellos les den alguna especie de indicación en su lenguaje of which sensory system it's in. dentro de cuál sentido, sistema sensorial se encuentra. So like if they said, well, it's very important to me to see results. Por ejemplo, si ellos dicen, para mí es muy importante el ver los resultados. Now person B, El personaje B, after you hear that they're starting to use a particular language, cuando ya captan que están comenzando a utilizar ese lenguaje especial, por ejemplo, veo, you are to feed that back to them, entonces tienen que darle el feedback, la retroalimentación, but in the wrong representational system. pero utilizando otro sistema representacional, no el mismo. So for example, if they said it's important for me to see results, Entonces si ellos dicen, para mí es importante el ver los resultados, you want to say something like, ustedes van a decir algo como, so it's important for you to hear positive feedback from people, huh? entonces para usted es importante escuchar que la gente le dé ideas positivas. Because that is something that's like it, Es algo muy parecido, but that's in the wrong representation. pero está en el sistema representacional equivocado para esa persona. Person C, La persona C you want to watch va a observar and to see does person A go, yeah, that's it, or do they go, y que a ver qué reacción tiene la persona. Si dice, sí, es verdad, o si no, do they go, no, what I'm saying is this. no, lo que digo es esto. In other words, what response do you get back if you say it? Van a observar qué respuesta es la que I tiene. mean, where the general idea is right, but you use the wrong sense. Cuando la idea general está bien, pero el sentido utilizado no es el que corresponde a esa persona. Now, you could also use a feeling word. También se puede utilizar una palabra de sentimiento o sensación. You could say, so what you're saying is important is that you need to really feel that you're accomplishing something. Entonces uno puede decir, bueno, entonces lo que usted dice que es tan importante como para que usted verdaderamente pueda sentir que está logrando un resultado. And notice, what kind of reaction do you Y observen nuevamente entonces qué tipo de reacción o respuesta es la que obtienen. So somebody says, well, it's important for me to follow through with my word to people. Para mí, alguien dice, por ejemplo, es importante poder mantener mi palabra con la gente. Here they're mentioning something auditory, word. Observen que está utilizando algo auditivo, palabra, mantener la palabra. You might want to say, so it's Entonces, uno le puede contestar, it's important for you to maintain a feeling all the way through. así que entonces es importante que usted sienta bien durante todo el tiempo. And again, notice what happens. Entonces, si observan, ¿qué es lo que ocurre? Now, what you might find is that the person isn't very auditory. Y pueden encontrar que si la persona no es muy auditiva, Because some people go, yeah, that's right. Anything you alguna say, gente sure. dice, sí, cualquier cosa que digan, sí. If you're in a body rapport with them. Si ustedes están haciendo rapport corporal, So another thing you might want to try to do otra cosa que podemos tratar de hacer at a different time en otro momento is to say, well,
is what you're saying that blah, 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 and repeat back something like what they said. Es hacer, bueno, así que entonces lo que dijo, y hasta decir algo parecido a lo que dijo. But actually be out of matching of their body posture. Pero realmente colocarse en una forma que sea diferente a la postura corporal del otro. For example, if you get them making a gesture like this, Si por ejemplo uno observa que el otro hace un gesto de este tipo, like this, you might want to say, well, is what you're saying that you can do this? entonces uno le contesta, entonces lo que vos decís es que uno puede hacer esto. And so what I'd like to have you initially explore Entonces lo que quiero que inicialmente puedan explorar is the kind of effect that your communication can have on somebody. es el tipo de efecto que la comunicación de ustedes puede tener sobre otro. If, even though the basic idea is right, Aún en el caso en que la idea básica sea la correcta, you are mismatching something that is unconscious and is important to them. ustedes no están correlacionando algo que es muy importante para la comunicación. So person C, your job is to watch what happens in this situation. Entonces la persona C tiene que observar qué es lo que está ocurriendo en este caso. Yes. Start by pacing the person. Comiencen por hacer acompasamiento. Pacing means that I want to put myself Acompasamiento significa que yo me coloco in the same body posture. en la misma postura corporal. You don't have to be too obvious about it. You don't have to No go. es necesario ser demasiado obvio al respecto, ¿no? But if they sit down like this, as I start to talk to them, Pero si ellos se sientan así, después de comenzar a hablar, por I ejemplo, might start talking and eventually. y yo comienzo a hablar y eventualmente, bueno, Before you even start doing any of the changes, first get yourself synchronized with it. antes de comenzar a hacer ninguno de los cambios, primero sientan que están sincronizados con la persona. And notice which one of these, Y observan cuál de estos elementos, the verbal mismatching la inadecuación verbal or the nonverbal mismatching, o la inadecuación desde el punto de vista de estado corporal, has the most effect on them. cuál es el más efectivo sobre la persona. So let me review the steps one more time, then we'll bring. Vamos a revisar de nuevo los pasos y ya los tomamos para que entren. Step one is to Paso número 1 es first ask them about something that's very important pedirles que piensen sobre algo que es muy importante and something that isn't. y algo que no lo es. At this point, you're not trying to change anything yet. You're just using this to be able to see the differences. En este momento no están tratando de cambiar absolutamente nada, solamente el observar las diferencias. And to give you an opportunity to put yourself in rapport Y with them. para darles la oportunidad para que se coloquen en posición de rapport con la persona. Then actually start engaging them in conversation Y luego entonces sí pueden meterlos dentro de una conversación about why that's important to them. acerca de por qué es importante eso para ellos. And at that point, see what happens if you basically say the same idea, Y ahí vean qué es lo que pasa si ustedes comienzan a darles la misma idea, así en líneas generales, but number one, mismatch verbally, pero primero verbalmente no enganchar, keeping nonverbal matching, manteniendo la misma posición corporal, and then match verbally, y luego verbalmente Right. decir lo mismo, nonverbal mismatch. pero no hacer el espejo, no hacer de espejo. I think you'll find it interesting results. Creo que van a encontrar resultados muy interesantes. Okay, any questions? ¿Algunas preguntas? Yeah. Then I'll go bring them. Entonces los voy a llamar. Que tal vez puedan también encontrar interesante. I thought we might do this one and then discuss the two of these Tal vez exercises. podríamos hacer este también y luego discutir ambos ejercitaciones juntas. To do this one, however, person B needs to leave the room for just a moment. Para hacer este ahora es la persona B la que tiene que irse. Un momentito, por favor. Chao, bye bye.
to... Yes, we need to close the door. Por favor, si alguien puede cerrar la puerta porque se empieza a traducir con el micrófono. Se acaba el secreto. I'd like to have you explore Les voy a pedir que exploren another influence of nonverbal communication otra posibilidad de la influencia de la comunicación no verbal on an interaction. sobre una interacción comunicativa. And when they come back in, Cuando ellos regresen, I'd like you to have them think again about two experiences. les voy a pedir que ustedes les pidan que piensen igualmente como hicieron antes sobre dos experiencias. You can pick any two that you want, Pueden elegir dos cualquiera. but you could pick something like, think of somebody that you really like, Por ejemplo, elegir, pensar sobre alguien que verdaderamente del cual gustan. or think of somebody you don't like so well. Have them Piensen en contrast. alguien del cual que no les agrada. But when you do it, here's what I'd like to have you do. When you Cuando ask, lo hacen, cuando le están preguntando, esto es lo que quiero que hagan. when you ask them, say, think of somebody that you really like. Piensen en alguien, cuando le digan, piensen en alguien que realmente, del cual realmente gustan. And go, now think of somebody that you don't like so well. Y luego digan, bueno, y ahora piensen en alguien del cual no gustan mucho. Then say, I want to check that one again. I want to make sure I can really see it. Think of that person that you really like. Entonces luego vuelvan y chequeen. A ver, piensen de nuevo en esa persona que les gusta mucho. And now again, think of the person that you don't like. Y luego piensen en esa persona de la cual no gustan. Then what I'd like you to do is to say, now pick either one of them and think of it. I don't care which one. Y When you luego think of digan, it, don't guess. bueno, ahora elijan cualquiera de las dos, no importa cuál. So if you've been watching, you'll notice that Si ustedes han estado observando, se van a dar cuenta que this is the person that when you go person that you like, you have this voice tone, this gesture. cuando hablan de la persona de la cual gustan, van a usar este tono de voz, este gesto, esta postura. You can select your own voice Pueden tone and gesture. elegir el propio tono de voz, el propio gesto, la propia postura. This is one you don't like so Y much. esta es la cual no gusta mucho. So that when I say pick either one, Cuando yo les digo, elijan cualquiera, I should find that I ought to be able to van a encontrar que uno debería poder influence that decision. influenciar esa decisión. Let's say if you ask them 3 times just to think of it so you can see if you really got Si it. les piden 3 veces que piensen sobre eso para ver si realmente lo tienen, You ought to be able to van influence a them poder one way. influenciar hacia un lado o hacia el otro. So I won't guarantee that it'll work all the time, but No les garantizo que siempre resulte, also when they're done, pero cuando terminen, before you tell them what you've been doing, antes de decirles qué es lo que han estado haciendo, ask them about their experience. pregúntenle acerca de la experiencia de la persona. Sometimes what you'll do is you'll say, now think of the person that think of either one of them, Por ejemplo, van a decir, piensa en cualquiera de las dos. and they'll want to be thinking of that one, but then they'll get stuck and they Van a won't be able to querer make up their empezar a mind. eso, pero se van a quedar como atrancados y no van a poder decidirlo, se van a dar cuenta. You could say, think of either one. I mean, think of one or the other. Y podría decir, bueno, piensen en cualquiera de las dos. Now, this is just, we're doing this to explore the process in an exercise. Esto lo estamos haciendo solamente para explorar el proceso dentro de la ejercitación. But in NLP, this process is called anchoring. Pero en la programación este proceso se lo llama anclaje. And this kind of anchoring, you can use to work for you, or if you're not conscious of it, against you. Este tipo de anclaje ustedes pueden utilizarlo si lo usan conscientemente a su favor, o si es inconsciente puede obrar en contra de ustedes. So this will be our last, interpersonal exploration. But Esta sería nuestra última exploración interpersonal, pero me gustaría it's important to build up to the other pieces. poder juntarlas al resto de los elementos. So let's say person C, you were the observer last La time. persona C era hacia el observador la última vez. Why don't you be the question? Porque ahora no son los que hacen las preguntas. So you do the behaviors. Sí, el otro hace el comportamiento. And person A, you observe for what Y happens. el A, Repeat the steps. Steps. vamos a repetir los pasos. So step
when they first come back, go through some processes of working with these. Yo quería pasar por procesos para ver cómo funcionan estos elementos. Working with these principles so you can get a feel for how they worked with people. Para que lo sientan verdaderamente cómo funcionan con la gente. And they also, our goal here with strategy, Y nuestro objetivo con esa estrategia of course, extends beyond just your one-on-one communication with va one más person, allá de la comunicación de una persona a la otra, individual. but how these things begin to extend to groups Y entonces aquí vemos cómo se comienzan a extender a los grupos and also corporations. y a una corporación, a una compañía. You can't always sit down and ask people questions and watch their eyes. No siempre se puede sentar a una persona enfrente y preguntarle cosas y mirar cómo mueve los ojos. Sometimes you're working with a whole lot of people at the same time. A veces uno está trabajando con un montón de gente junta. So I want to generalize to some of those situations as well. Quiero también llevar esto a estas situaciones. And yet I would also like to say También me gustaría decir that these tools that you've been using que estas herramientas que hemos estado utilizando are tools that are used by successful people in business. son las herramientas que utilizan la gente de éxito en los negocios. For example, I remember Por once ejemplo, recuerdo, I was modeling a vice president from IBM, estaba modelando al vicepresidente de la IBM. and he was in a position where he had to get people to go along with his ideas. Él estaba en una posición en que tenía que llevar a la gente a que estuvieran de acuerdo con sus ideas. Like a lot of people, Pero como mucha gente, if ¿qué you pasa? tell somebody an idea that you have, Si uno le dice una idea que tiene, a lot of times they argue with it, or they ya enseguida comienzan a discutir. don't know if they really accept it. Or, No saben si lo aceptan. and one of the things that I found about successful executives Y algo que encontré acerca de los ejecutivos exitosos is they know how to get people es que saben cómo to start finding their ideas, the executives' ideas, hacer para que el otro vuelva a encontrar las ideas del ejecutivo, without them having to tell them what it is. sin tener necesidad de decirles cuáles son esas ideas. And for instance, what this person would do, Y por ejemplo, lo que esta persona solía hacer, if he was talking to somebody, si él estaba hablándole a alguien, he would be talking to them about things relating to the general topic area. él hablaba, por ejemplo, de cosas relacionadas con el tópico en general. And if they started going in a direction that he didn't want them to, Y si ellos comenzaban a ir hacia un sentido en que a él no le gustaba, he would sit there like this and go, uh-huh. él se sentaba así y decía, ajá. And if they started going more in a direction that he did want them to, Y si se iban hacia un sentido en que sí les gustaba, he'd go, and he'd start talking to them, entonces él decía, y comenzaba a hablar. and if they shifted back, he'd go, uh-huh. Y se regresaban a lo anterior y él And volvía. they'd start going back in the right direction. Y iba de vuelta. And the most amazing thing was, Lo más interesante de esto these people would eventually find themselves starting to think in this way that he had thought of. es que eventualmente estas personas comenzaban a pensar en este modo en que él pensaba. Somehow this seems like a better and better idea, and I don't know De why. algún modo comenzaba a hacer esta idea mejor y mejor, no sabían cómo. But the point is, he would maneuver this person non-verbally, A lo que voy es que ellos maniobraban con la persona en forma no verbal, thinking a certain kind of way. lo llevaban a pensar de un modo determinado. And it wasn't that he was necessarily manipulating. Y no es que necesariamente estaba manipulando la situación. In fact, he could have, as their boss, just said, well, this is the way it's going to be, I don't care what you think. Dado que él era el jefe, podría haber dicho, bueno, así va a ser y a mí que me importa lo que piensen. But what he wanted them to do was to discover the value of his ideas on their own.
Pero lo que él quería era que ellos descubrieran el valor de esas ideas por ellos mismos. He didn't know anything about NLP, Él no conocía nada acerca de programación, but he was very consistent in his behavior. pero él era muy consistente en este tipo de conducta que tenía. And when I've watched people that are good leaders, Y cuando he observado a gente que son buenos guías, buenos líderes, they will make use of all these things that we've been talking about and you've been learning. ellos utilizan todos estos elementos de los cuales hemos estado hablando y que ustedes están aprendiendo. Now there's other qualities to good leadership that we're going to be exploring. Otras cualidades existen para ser buenos líderes y vamos a continuar explorándolas en un momento. What I'd like to do is, I think it's time for a coffee break. Creo que es hora para tomar un café, ¿no? One quality of a good leader, always know when it's time for a break. Una calidad de buen líder es siempre saber cuándo es el momento oportuno para tomar café. And when we come back, I'd like to start shifting the emphasis to group behavior as opposed to individual. Y cuando regresemos vamos a poner el énfasis en el comportamiento de los grupos como el elemento opuesto al comportamiento individual. Dame una tarjetita que cae Si eso sería el arma que two things. Dos cosas. Number one is, I understand that we want to create a more specific time frame for when we're ending and starting. Creo que primero tenemos que hacer un programa más definido para cuándo empezamos y cuándo terminamos, en cuánto tiempo, horarios. But some people have requested that. Algunas personas me han preguntado eso. So what I figure is we'll end at 5:45 today, 5:45. Entonces lo que tengo planeado es terminar 6 menos cuarto. And then tomorrow, we're scheduled to start at 9 o'clock. Y mañana teníamos programado empezar a las 9 de la mañana. We'll go till 12 o'clock, Seguimos hasta las 12 and then 2:30 till 5. y después de las 2:30 hasta las 5:30. So that we'll try to stick as close as we can. Entonces vamos a tratar de guiarnos lo más posible por ese horario. El día de mañana, el final de las 5:30, bajo ningún concepto es elástico, o hay cierta elasticidad. Hay cierta Well, we could go over a little bit if you want. Podríamos seguir un poco si quieren. But yo tengo un compromiso y quería saber a qué atenerme. No. We'll. If you need to be gone, we'll make sure that we end at 5:30. Si necesitan irse, vamos a asegurarnos de terminar puntual 5:30. Yo, Because that's when we're scheduled to. Porque eso es lo que teníamos programado y sigamos así. Now, what I'd like to do is to show how we would start to apply these principles to a group of people. Bueno, lo que me gustaría mostrar es cómo empezar a aplicar estos principios con grupos de gente. So I was thinking to do it to set up a kind of a demonstration. Entonces quería armar alguna demostración, mostrar. And the way I was thinking of when we need some kind of a content to work with. Y necesitamos algún tipo de contenido como para poder trabajar. So I was thinking if we were to bring up 3 people, Entonces estaba pensando, si traemos aquí al frente a 3 personas, and what we'll do is to say, each of you 3 people y lo que hacemos es decir, cada uno de ustedes 3 will be in a group. va a estar en un grupo. You each have 20,000 Australs to spend. Digamos, cada uno de ustedes tiene 20.000 australes para gastar. And you get the group is an investment group. Y el grupo es un grupo inversor.
what I'd like each of the people who will be in the group to do Lo que quisiera que cada uno de los que están en el grupo hagan is to think about how you want to invest the money es que piensen en cómo les gustaría invertir el dinero and why. y por qué. Then what you'll do is when we come up in the group, Y luego cuando vemos el grupo, cuando nos juntemos, you'll each tell the other group members what you want to invest in. cada uno les va a decir a los otros miembros del grupo en qué quieren invertirlo. And we'll already be able to get some interesting information, I think, by that point. Y de ahí a esa altura yo ya creo que vamos a poder sacar información bastante interesante. Then your goal will be to make a unanimous decision of how you're going to spend this money. Luego su meta va a ser tomar una decisión unánime de cómo invertir este dinero. I think you'll find some interesting processes happening as we see, well, how do people go about decision making as a group. Bueno, yo creo que van a encontrar algo interesante de cómo la gente trabaja tomando decisiones en grupo. So, let's see. A ver, Would you be one of the members? sería uno de los miembros. And you be one of the members? Y usted, And let's see. About Ruben, you be one of the members. puede ser uno de los miembros. So you three Así que are going to ustedes make this decision. van a tomar esta decisión. So before you come up, I just want you to take a few moments. Así que antes de subir al frente, quisiera que se tomen unos momentos. You have $20,000. Ustedes tienen 20.000 australes. Think of how you want to invest them, what you want to invest them in. Piensen cómo les gustaría invertirlos en qué. And your job is going to be to try and convince the other group members that this is a good thing. Y su trabajo va a ser convencer a los otros miembros del grupo que su idea es buena. So when you first come up, you'll have a couple of minutes with which to tell the others what you'd like to do. Entonces cuando suban aquí van a tener un par de minutos para explicar a los demás de qué se trata su idea. So just think about it. Entonces piensen en eso. And while they're thinking, I'd like to get 2 other chairs. Y dos sillas más aquí arriba, por favor. Dos sillas más. Now, what we're going to do is to view this from the point of view of NLP. Ahora lo que vamos a hacer es observar esto desde el punto de vista de la PNL. For us as the group, the content isn't so important, it's just the meta content. Para nosotros el contenido como grupo no es tan importante, es un contenido que se ha inventado. But I think you'll find some of the group dynamics are going to be very similar to what would happen in any situation. Pero creo que van a encontrar que las dinámicas del grupo van a ser muy similares a lo que encontrarían en otro grupo. Así que, por favor. Okay. All right, before you begin, Ok, antes de comenzar, I want you first just to make any observations that you can quiero que ustedes hagan todas las observaciones que puedan about the way they sit, sobre el modo en que ellos se sientan, their eye movements, sus movimientos oculares, and then we'll listen to how they speak. y luego vamos a escuchar cómo están hablando ellos. And what I'd like to have you do is just each to say what it is that you'd like to do, Y quiero que ustedes cada uno diga qué es lo que quieren hacer, and then we'll make some observations. y luego vamos a hacer algunos comentarios. Sería una inversión personal o grupal. ¿Algo que haríamos todos juntos o algo que... Grupal. Who wants to start? This is just as important as anything. So you can tell them. Cuénteles a ellos. Bien. La propuesta que tengo para hacerles es invertir estos 20.000 australes en unas vacaciones.
entonces ir a un lugar que uno pueda verse maravilloso y sentirse muy bien, y un lugar donde uno pueda disfrutar del descanso y del sonido del mar, por ejemplo. Un lugar donde haya playa, quizás, y cerca pueda tener esas montañas. Esa sería la propuesta mía para gastar estos 20.000 australes. Pero creo que como inversión no es demasiado redituable, por lo menos en mi caso. A mí no se me ocurre que primero deberíamos de tratar de invertir en algo que después nos posibilite con su ganancia, así para buscar algunas vacaciones. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que tengo justamente el método por el cual nosotros podemos, diría, quintuplicar ese dinero y poder irnos tranquilos luego de vacaciones. Con esos 20.000 australes tengo pensado montar una pequeña empresa editorial. En primera instancia tendríamos que conseguir un grupo de gente preparada para trabajar en la misma, organizarla bien, crear una idea muy en claro, ya que es una idea bastante particular en este momento, ya que todo el mundo está buscando vivir mejor, poder sentirse bien con la gente, poderse sentir bien consigo mismo. Y me parece que hacer una empresa editorial que pretenda hablar de la felicidad sería algo que todo el mundo está esperando, y que seguramente ¿quién no va a comprar la felicidad que le venden en un kiosco, no es cierto? ¿Y quién no va a publicitar en una revista que les vende a sí mismo felicidad y que todo el mundo que la compra da felicidad? Y lo que publicitan, por supuesto, van a vender felicidad a la gente, ya que posibilitan que esa empresa siga adelante. Entonces creo que es la mejor forma como para poder estar bien, salir de vacaciones todos juntos y, por supuesto, hacerle bien a la gente y sentirnos bien nosotros que estamos haciendo algo constructivo para nosotros y para los demás. Me parece bien que publiquemos. First of all, before we go any further, En primer lugar, antes de seguir adelante, what did you observe about them in terms of their eye movements, their language, and their physiology? ¿qué observaron de ellos en cuanto a sus movimientos oculares, su pose y su fisiología? Y su lenguaje. The person in the middle, La persona en el medio, he looked downward. él miraba hacia abajo And cuando explicaba su punto. the person in the left, Y la persona a la izquierda was looking upwards, and his hands he was using them close to his stomach. miraba hacia arriba y tenía las manos junto al estómago. I couldn't see her, but she was more assertive, and more assertive than verbal. Good. Now, Ella era más verbal, no la puedo dar mucho de ella. when in NLP, when somebody says assertive, En PNL, cuando alguien dice asertivo, we want to know what is it. What did you see and hear that gave you? See, assertive is an interpretation. asertivo es una interpretación. What did you see and hear that would make you say that was assertive? ¿Qué es lo que has visto o oído que te permite decir que ella fue asertiva? Her position was more forward, She went. Ella estaba inclinada hacia adelante and she was like trying to convince her the other two people. y ella estaba With her tratando de leg, convencer a las with otras her personas. gestures that went forward, Con su gesto de ir adelante, and the way she reasoned. y el She modo was en que trying ella to show how razonaba. her reasoning was going to be more positive or Estaba effective mostrando cómo su than- razonamiento es más positivo o efectivo. So she talked more about her process for reasoning. Entonces ella habló más de su proceso de razonamiento He talked more about this result, y él habló más del resultado, which tells you, man, it's a different way of communicating something. que le dice que eso es un modo muy diferente de comunicar algo. Who did he talk to the most? ¿Con quién habló más él? He probably spent at least 80% of his time talking to him. Probablemente dedicó un 80% de su tiempo hablándole a él, I mean, in terms of eye contact and en términos de contactos oculares y lo que hacía. what
posición de los mí. A mí me corta. Ella contaba los días en vivo, ya estaba. Claro, o sea, no descartaba las vacaciones. Lo que pasa es que tenía que producir dinero. En realidad eso me parece. Yes, he was trying to put them both together. Él está tratando de ponernos a los dos juntos. Okay. So you think, well, he was spending more time with him. Entonces le dedicó mayor tiempo a él. What else from what we have talked about so far in NLP? ¿Y qué más de lo que hemos hablado hasta ahora sobre el TPNL? Is he more visual, auditory, Él es más kinesthetic? visual, kinestésico, auditivo. How about her? ¿Y ella qué tal? You say she's more visual. ¿Decís que es más visual? Most people say more auditory. La mayoría de la gente dice más auditiva. What about him? ¿Y de él? He sort of goes back and forth. Él como que va y vuelve. If we were to take it out of just one representational system, Si hubiéramos de tomarlo, sacarlo, nada más que de un sistema representacional, I would say he is visual to kinesthetic. yo diría que él es visual a kinestésico. We go to somewhere beautiful and Vamos a un feel lugar lindo y relaxed. nos sentimos bien. But she's more auditory and visual. Ella es más auditiva visual. She's seeing the result, but it's more verbal. It's more Ella vio el resultado, pero todo es más verbal, practical. más práctico. He's more auditory and kinesthetic. Él es más auditivo y kinestésico. So actually they have a good balance of different ways of thinking. Entonces, en realidad tiene un buen equilibrio de distintos modos de pensar, de distintos modos de pensar. What else do you notice about just how they're sitting in relationship to each other? ¿Y qué más se dan cuenta sobre el modo en que están sentados? Que se sentó en el medio. He sat in the middle. Él se sentó en el medio. How about their rapport? ¿Y el rapport que tenían? Todo el tiempo tenían las manos cruzadas. All of them. Todos. Anything else? ¿Algo más? Who was more in rapport than the other? I mean, were they all in the same rapport together? ¿Todos tenían el mismo rapport? ¿Todos tenían el mismo nivel de rapport? Who was? You say these two would be more. Usted dice que ellos dos. Now, you say no. No, yo creo que lo que pasa del vapor es ida y vuelta, ¿no es cierto? ¿Están hablando ida y vuelta? Well, the whole group could be in rapport. Todo el grupo puede estar en buen rapport. We'll see how it changes. Rapport es armonía, comunicación. Now, here's what we're going to do. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Let's have them go back and forth, and now you have to make a unanimous decision. Bueno, ahora vuelvan a hacerlo y ahora van a tener que tomar una decisión unánime. So I think this should be interesting. Yo creo que esto debería ser interesante. What does it take to make a resolution? ¿Qué es lo que necesitan para tomar una resolución? Remember, this is your money Recuerden, esta es su plata that you're putting in. que están poniendo aquí. So you had started. Vos habías comenzado. Now, rather than just listen to their individual statements about themselves, Ahora, en vez de escuchar las afirmaciones individuales de su estado, look at the way that they relate to one another. miren cómo se relacionan unos y otros. That's going to be more important. Eso va a ser más importante. Bueno, me parece fantástico, te decía cuando cerrábamos, que podamos quintuplicar el dinero y con eso hacer mejores vacaciones. Me parece también importante generar una cantidad de medios para que eso pueda darse. Así que de alguna forma estoy conforme con esa propuesta que va después de hacer algo con ese dinero y después poder hacer las vacaciones. Y me parece bien la cosa de hacer algo literario y llegar a la gente y dar algo valioso a la gente. Así que para mí está bien invertido. No obstante, a mí me quedó una duda, porque si él estaba totalmente dispuesto,
a tomarse las vacaciones, eso implica que en su espíritu no estaba tremendamente convencido de querer trabajar. Y el hecho de empezar, de integrar una empresa, los primeros tiempos son muy difíciles. Me sirve su respuesta, sin embargo, no me convence. Sí, lo que pasa es que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el hecho de que ya tenemos experiencia en este tipo de tareas, y la experiencia es una experiencia positiva, y lo que bastaría simplemente es poner nuestro capital, prepararlo con un buen equipo de gente, que ya tendríamos también una base para poder realizar la función, y luego también contamos con los medios publicitarios adecuados como para que pueda llegar a mayor cantidad de gente, porque tenemos muchos amigos en los medios de comunicación. Esto sin duda alguna nos posibilitará y nos posibilitará a todos juntos llegar a una buena meta, una meta muy positiva y en el menor plazo posible. De eso estoy totalmente convencido. You have something more to say? ¿Alguien tiene algo que agregar? Are you convinced? Yo no estoy convencida. Y me gustaría saber por qué motivo no estás convencida. No fue una argumentación válida en la medida que estoy esperando fundamentalmente una respuesta de él, porque de tu buena disposición al trabajo y de la coincidencia de pronto en la empresa, el proyecto a mí me entusiasmaba. Digamos, no me es nada desconocido. No obstante, mis reservas las tengo respecto a él, que no parece ser tremendamente constricto el trabajo. Entonces le podemos preguntar a él si él también tiene muchas ganas de actuar en esta tarea de hacer la revista y poner toda su energía al servicio de una mejor realización de todo el equipo. Realmente no soy nada constricto del trabajo. De hecho, me gusta trabajar lo menos posible. Así que tu observación es perfecta. Prefiero mucho más las vacaciones que trabajar. Ahora, el ir de vacaciones, me gusta hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, si haciendo lo que vamos a hacer, invirtiendo esta cantidad de energía y tiempo, y la propuesta es buena, entonces yo podría decirte que sí, que voy a invertir realmente tiempo y que lo voy a hacer con mucha eficiencia eso, siempre y cuando yo sepa que vamos a multiplicar, por ejemplo, el dinero y vamos a viajar mucho mejor. Es posible, si no es quintuplicar, es aumentarlo quizás. ¿Qué sería para vos un signo de progreso o de que se podría mejorar ese trabajo? Take her response and then I want to go over what's happened. Tomemos la respuesta de eso y después vamos a repasar qué es lo que estuvo pasando. It's very interesting. Es muy interesante. Es que, claro, tú te has manejado con cifras, ¿verdad? Con estadísticas y con estudios de marketing. No obstante, un negocio siempre implica un enorme interrogante, ¿no? Que nosotros no lo podemos anticipar. Eso de quintuplicar en las cifras no deja, en última instancia, de ser una mera utopía. Él exige definiciones. Lo que pretende al menos es duplicar. Nosotros le podemos dar el 33,33% de las ganancias. ¿Estamos seguros cuando en poco tiempo? Sí, estamos totalmente seguros porque conocemos el mercado que manejamos y entonces, por supuesto, tenemos que estipular bien el tiempo que nosotros necesitamos para conseguir esto. A lo mejor si ustedes están demasiado apurados por conseguir el dinero en un día, no se va a conseguir. Pero indudablemente en un plazo determinado, digamos en un año, podemos llegar a tener unas vacaciones mucho mejores. De pronto en lugar de veranear en Brasil, podemos veranear en las Bahamas, ¿no? What did you say? Me parecería fantástico. So
what do you observe about what's happened in the interaction? Entonces, ¿qué es lo que observan lo que está sucediendo con las interacciones? Cuando él estaba hablándole a ella, estaba haciendo pacing con él, entonces mientras hablaba con ella, le iba haciendo pacing también a través de la palabra y la cabeza. Estaba integrando las dos Look at partes. these two right now. Ahora miren estos dos. Their bodies are a mirror image. Sus cuerpos están en una imagen, como en un espejo. Cuando ella empezó, tenía la mano acá. Y cuando aceptó la propuesta, bajó la mano y cambió de postura. Y se aproximó hacia adelante. What else do you notice in terms of their voice tone and tempo when talking with each other, and what representational systems they were using to try to convince? ¿Qué más notaron en cuanto a sus sistemas representacionales de hablar? ¿Y qué voz en la voz, en el tiempo y el tono? ¿Y qué otras? And what representational systems they were using to try to convince each other? ¿Qué sistemas representacionales estaban utilizando para convencerse unos a otros? Por el tempo de la voz. Por el tiempo, la voz y el tono. Rubén estaba en un sistema auditivo kinestético. Igualmente, anteriormente estaba con un tempo muy rápido, casi visual y muy incongruente con su mirada. How did she talk when she spoke? ¿Cómo hablaba ella cuando habló? Rápido, alto. No hizo pacing con los demás. Yeah, so her voice was, I think, had a louder volume. Yo creo que su voz estaba en un volumen más alto y un poco más rápido. Which would go more with the visual, actually. ¿Qué es lo que encajaría más con lo visual? Y tocaba vendía un película. There's an interesting thing, by the way, that I noticed that happened as they began to work in this team. Hay algo interesante que yo me di cuenta que sucedió cuando empezaron a trabajar como equipo. And I didn't just select them randomly. Y no los elegí así al azar. In a way, she was the one that needed to be convinced. De un modo, ella es la que tenía que estar convencida. But it was his project that they were talking about. Pero era el proyecto de él del que estaban hablando. And it was him that they were focusing on. Y era él a quien focalizaban. It was like he was representing the payoff of this whole venture. Porque él era el que representaba la recompensa de todo este. He's representing the structure, the content. Él representaba la estructura, el contenido. And she's representing, well, how are we going to do it? Y ella el cómo hacerlo, ¿no? Like she didn't really care what you did as long as it was good business. A ella no le importaba realmente qué era lo que hicieran, siempre y cuando fuera un buen negocio. She said, well, do you have the marketing studies? Ella dijo, bueno, existen los estudios de marketing. Are we going to all work together? Vamos a trabajar todos juntos. She was more concerned that with his commitment Ella estaba más preocupada con el compromiso de él than with the idea. que con la idea. So they each began to take, I think, a particular role in the whole decision. Entonces yo creo que todos empezaron a tomar un rol determinado hacia tomar la decisión. She wasn't trying to take her particular business idea and convince them. Ella no estaba tratando de tomar su idea particular de negocios y convencerlos a ellos. She was talking about the process. Ella estaba hablando del proceso. Now, he wasn't that concerned with, well, are we doing it right? Él no estaba tan preocupado de, bueno, lo estaremos haciendo bien. In fact, how did he begin to, in this strategy, if we're to call this a strategy, En la estrategia, si vamos a llamar una estrategia entre ellos, how was he used? What did he do? él que hacía, que era la parte que le tocó a él, Well, yeah. el puente. She would say something, Ella diría algo and then he would explain it to him. y luego él se lo explicaría al otro. He'd say something, and then Él decía algo y después he was in the middle, él estaba en el medio, which was the position he took with to begin with. que es la posición que tomó desde un principio. And, he was translating almost back and forth. Y él estaba casi traduciendo para atrás y para adelante. And his voice tone was very different. Y el tono de voz de él era muy distinto. Now,
at this point, any other observations that you might have or questions that A you este might punto, have? ¿tienen alguna otra observación, preguntas? El tempo del grupo se fue haciendo similar. Tempo. Aparte el matching de posiciones la posición de espejo como que logró un espejo después de haber hecho el planteo. Yeah. Now, the other thing is, I have a question. How good of a group do you think this would be? Yo tengo otra pregunta. ¿Qué tal, cómo lo calificarían ustedes este grupo? ¿Les parece que sería bueno? Do you think that they would make a good team? ¿Creen que formaría un buen equipo? I see some yeses. Does everybody think the same thing? Veo algunos sí. ¿Todos creen que es así? Would you want to make changes? ¿Hay algunos cambios? Sí. Ellos tendrían que tener sueldo y él no. See, but that's interesting. What makes him say that? Eso es interesante. ¿Qué es lo que hace que usted diga eso? Because it's not just a random idea. Porque no es una idea así, porque sí. Ellos están comprometidos al trabajo, ellos van a participar directamente y él solamente va a esperar los beneficios de su inversión. Ellos piensan entrar con trabajo y compromiso personal. A eso es lo que se comprometieron. Okay. Well, I mean, also in terms of their representational systems or those things. Y también en términos de su sistema de representacional. I mean, in other words, it's not just that he isn't committed. En otras palabras, no es que no esté comprometido. But if he's a person that likes to see the benefits. Pero si eres una persona a la cual le gusta ver los beneficios. He may, I mean, if he can get more benefits, he may actually work more. Si él puede ver más beneficios, él puede llegar a trabajar más. If he's not salaried, si él no tiene sueldo, he might actually do more because he can see the benefits coming with that. Makes him feel good. Yeah. If he gets it based upon his efforts. Si él gana de acuerdo a sus esfuerzos, puede ser que trabaje más, porque puede ser que vea mayores beneficios, entonces le ponga más esfuerzo. I'm also curious about their response. También estoy curioso con la respuesta de ellos. I mean, people have been saying, well, it looked like you were getting closer together. La gente decía, bueno, parece que ustedes están acercándose a una decisión. What do you think? ¿Ustedes qué sienten? You know, or think, we'll see. O ven. ¿Ustedes cómo ven la situación? Bastante difícil e irreconciliable con él, porque yo no lo acepto mucho como socio. How do you think about it? Usted lo que piensa no solo lo que fue sino también. Ya, me parece que podemos llegar a conciliar todas las partes. Solamente la práctica y el participar en esto nos va a ir dando las pautas necesarias como para saber si esta sociedad puede seguir o no. Pero en principio creo que podemos ir adelante. Nos podemos ir motivando mutuamente, porque cada cual tiene los elementos necesarios. Por ahí los tenemos cada uno por partes, cada cual tiene una meta que por ahí es distinta, pero que en realidad todos estamos conformando, cada uno individualmente estamos conformando un todo. By the way, listen, he's talking about making a whole. Él está hablando de conformar un todo. I mean, that's what he's been doing all along. Y eso es lo que ha estado haciendo durante todo el tiempo. He's definitely, remember we talked about accessing or organizing or judging? ¿Recuerdan que hablábamos de acceder, de organizar o de juzgar? Who is he? Él organiza. Yeah, he's the organizer. Él es el organizador, el que sintetiza. What is she? Y ella juzga, evalúa, la que juzga. Anyway, what is your perception about what you as a group? ¿Qué has percibido vos como parte del grupo? ¿Qué has percibido vos como parte del grupo? Viví yo dentro de